En el anterior video hablé sobre la borrachera durante la antigüedad, pero como esta no se terminó con la caída del Imperio Romano, es necesario hacer una secuela. Si deseas ver el primer video, te dejo un link en la descripción. Sin nada más que añadir, veamos lo que pasó durante el medievo. Primero que nada, vamos a delimitar de cuándo a cuándo abarca el periodo medieval. Comienza, como ya dije, con la caída del Imperio Romano de Occidente, en el año 476 después de Cristo, y termina en el 1453, con la caída del Imperio Romano de Oriente. Aunque algunos prefieren retrasarlo hasta el 1492, con el descubrimiento de América. Sin embargo, sea una o sea la otra, el caso es que finalizó en el siglo XV. Ahora bien, ya que hablamos del Imperio Romano de Occidente, tenemos que decir que el vino de este llegó mucho más lejos que su ejército, ya que los itálicos llegaron hasta Germania, al bosque de Teutoburgo. Sin embargo, fueron masacrados ahí. El vino romano, en cambio, llegó al mismo lugar y fue bebido con avidez por los sedientos nativos, que querían más. De acuerdo con el historiador romano Tácito, los germanos hacían su propia cerveza. No obstante, también importaban el vino romano, y bebían su vino romano en copas romanas hechas de oro, tan lujosas y tan vistosas que los reyes bárbaros se hacían enterrar con ellas, para poder seguir disfrutándolas en la eternidad. Posteriormente, cuando el Imperio Romano empezó a declinar, se tambaleó y cayó. El comercio de vino continuó lo mejor que pudo, satisfaciendo la demanda de los vándalos del vino y de los golosos godos. El problema para nosotros es que esta gente era bárbara, y por consiguiente no dejó nada escrito sobre sus costumbres etílicas. Una de las pocas evidencias que tenemos es la crónica de Priscus, un joven griego quien, en el año 488 después de Cristo, cenó con Atila el Huno. Había sido enviado a una misión diplomática, porque Atila estaba terriblemente molesto. Alguien le había robado sus copas romanas y las quería de regreso, además de conocer al nuevo dueño de las copas, un ciudadano romano llamado Silvanus, para matarlo. Así que Priscus fue enviado a suavizar las cosas, con uno de los hombres más aterradores y más violentos de la historia, quien, después de hacerlo esperar un buen rato, lo invitó a un festín en su casa, a las 3 de la tarde. Fue conducido a un gran salón, con mesas arregladas y dispuestas junto a las paredes. La mesa de Atila estaba en medio, y su cama se encontraba en una plataforma justo detrás de él. Alrededor del caudillo estaba su familia cercana, en tanto que el resto de los invitados estaba organizado por edad alrededor del salón, siendo el lado derecho de Atila calificado por sobre el izquierdo, de la misma forma en la que se hacía en el convivium romano. Priscus estaba en la última mesa de la izquierda. A todos se les dio una copa de vino, y después de haber bebido un sorbo, se sentaron en sus respectivos lugares. Entonces un copero fue a ofrecerle un cuenco de madera con vino a Atila, quien lo tomó e hizo un brindis al primer hombre en orden de precedencia. El hombre honrado se puso de pie, y no volvió a sentarse hasta que Atila se bebió todo el vino. Los invitados, tomando sus propias copas, lo honraron de la misma manera. Un asistente siguió la ronda en estricto orden, una vez que el copero de Atila salió a buscarle más vino. Cuando el segundo invitado y todos los demás recibieron su turno, fueron igualmente honrados, y Atila los saludó a todos de la misma manera, según estaban sentados. Eventualmente llegó la comida, y todos comenzaron a comer, a beber y a pasarla más o menos bien. Todos menos Atila, quien jamás reía, y solamente se quedaba sentado mirando a los invitados comer de cuencos de plata, mientras que él lo hacía de una tabla de madera. Luego entraron un par de comediantes, y todos empezaron a reír a carcajadas, excepto Atila, quien permaneció antipático, bruto y parco. Posteriormente oscureció, y Priscus se dio cuenta de que no iba a poder hacer nada esa tarde, y así fue. Priscus volvió a Constantinopla, a escribir libros de historia. En ellos relataría los sucesos que acontecían en su tiempo, como la reunión con Atila, que si bien no es representativa de todos los pueblos bárbaros, cuando menos da una aproximación de las costumbres que estos tenían cuando bebían. Otra peculiaridad que caracteriza a los bárbaros es que ellos obtenían el vino por medio del comercio, pero a veces también lo hacían mediante el saqueo, porque ellos no tenían idea de cómo se hacía el vino, simplemente se lo tomaban y ya, razón por la cual no eran capaces de producirlo ellos mismos. Así que si no podían comprar vino, iban y se lo robaban, se lo tomaban y repetían la acción cuando volvían a tener sed. De este modo se inició una época de caos y de terror a lo largo de toda Europa, pues los bárbaros iban de aquí para allá saqueando e incendiando pueblos. Pronto no hubo rincón al cual los bárbaros no acudiesen a buscar el vino, excepto los castillos y los monasterios.
modos. Los primeros porque estaban fortificados, y los segundos porque se encontraban alejados de los pueblos, además de que eran discretos, lo que hacía que a los bárbaros no les llamara la atención. Posteriormente, cuando se les logró convencer de que adoptasen el cristianismo, el monasterio se volvió el lugar más seguro de aquella región, y esto naturalmente motivó a que la gente quisiera meterse en ellos. Por ello es que las órdenes monásticas florecieron durante este periodo, pero además de seguridad, los monasterios también ofrecían un lugar tranquilo para beber, sin temor a que viniera un godo y tratara de quitarte el vino. Porque créanlo o no, a los monjes del medievo les encantaba el vino y lo consumían con regularidad, aunque no hasta ponerse borrachos. Es más, tenían estrictas reglas que regulaban la ingesta de alcohol, prohibiendo que la gente en los monasterios tomara más de cierta cantidad al día. Solamente en los días calurosos del verano se les permitía tomar un poquito más de vino, pero sin llegar a embriagarse. Bueno, esto hablando en general, porque había casos como los de Inglaterra e Italia, donde los monjes se emborrachaban y se seguían emborrachando, sin que esto les produjese ningún conflicto, como sí ocurría en otras partes del viejo continente. Oye, ¿y por qué tomaban vino entonces? Pues porque no tenían otra opción. Verás, durante la Edad Media la gente tomaba alcohol porque no podían acceder a tomar agua limpia. Los pozos y los acueductos requerían de una organización eficiente y de un gobierno, cosas por las cuales la Edad Media no es bien conocida, o al menos no en sus inicios. A falta de estos, la mejor fuente de agua sería el arroyo más cercano. Y a ver, dime tú, ¿qué tan limpia crees que puede estar el agua de un arroyo? Por eso es que la gente se iba al alcohol, porque sabían que beber agua era como buscarse una infección. Y como ahí no había doctores ni medicinas, pues era mejor no arriesgarse. Aunque bueno, lejos de ser una simple bebida o un instrumento de vicio, el vino tuvo repercusiones importantes en la Europa medieval. Por ejemplo, la Inglaterra anglosajona surgió gracias a este. La historia nos cuenta que en Kent había un caudillo llamado Vortiger durante el siglo V, el cual estaba siendo atacado por los pistos, así que invitó a dos sajones llamados Hengist y Ursa para que le ayudaran a derrotarlos. Hengist llevó a su hija al banquete, que era bastante bella, razón por la cual Vortiger quedó fascinado con ella. En un momento del banquete, la doncella se acercó a Vortiger con una copa de vino, se arrodilló ante él y dijo Quach Helm, que de acuerdo con un intérprete significaba Rey, te deseo buena salud. Entonces, de acuerdo con la costumbre sajona, Vortiger debía responder Drink Helm, y así lo hizo, ofreciéndole también un trago a la damisela. Desde ese día se ha mantenido en Gran Bretaña la costumbre de que aquellos que beben en un banquete deben decir Watch Helm, y el que recibe la copa debe responder Drink Helm. Sin embargo, la costumbre no fue lo único que se quedó en Gran Bretaña. Vortiger pidió la mano de la hija de Hengist, y este le dijo que sí, con la condición de quedarse con Ken. Y tan enamorado estaba Vortiger que de inmediato le dijo que sí. Y así Hengist ganó un reino a cambio de una sola de sus hijas. Y ya una vez en Gran Bretaña, Hengist mandó avisar a sus compañeros de tribu en Dinamarca para que lo acompañaran. Llegaron en hordas, los jutos, los sajones y, más importante aún, los anglos, evento que le traería al país el nombre de Angland, o en español, Inglaterra. Desafortunadamente esta historia no es real, sino que la escribió un poeta 600 años más tarde. No obstante, sí tiene algo de cierto, y eso es que los ingleses de ese tiempo sí respondían Dream Hell cuando alguien les ofrecía un trago, por lo cual lo único que hizo el poeta fue darle una explicación a esa costumbre, originada quizás desde los inicios del medievo. Tanto el Dream Hell como la crónica de Priscus nos ofrecen pistas de cómo era que bebían los bárbaros, mas sí existe por ahí un grupo del cual sabemos muchísimo de sus costumbres etílicas, y para nuestra fortuna, es de los más singulares que existieron durante toda la Edad Media. Estoy hablando de los vikingos. Al igual que los griegos con Dionisio, los vikingos tenían una deidad de la borrachera, con la diferencia de que no se trataba de un dios menor, sino del mayor y más grande de su panteón, Odín. Odín consumía exclusivamente vino, sin probar ningún otro alimento. Por eso su nombre significa el borracho. Tampoco probaba cerveza, ni ninguna otra bebida alcohólica, solo vino, que, como vimos, no era un típico producto escandinavo, razón por la cual había que importarlo desde el centro o el sur de Europa, de los remanentes del Imperio Romano, lo cual lo hacía muy caro. Por eso mismo lo bebía Odín, porque era un lujo, sinónimo de estatus. ¿Cerveza? El rey de los dioses no podía tomar cerveza, esa la consumía cualquier hijo de vecino, no hubiera tenido nada de especial. Como Odín era el dios principal de la mitología nórdica, eso ya de entrada nos dice cómo era la sociedad vikinga. Por ejemplo, en las demás religiones politeístas hay un dios superior, y luego un dios de la borrachera, o del vino, que se encontraba sometido a la sabiduría y a los poderes superiores del primero. Esto es porque, en esos casos,
se intentaba hacer una alegoría a la borrachera, intentando hacerse de un nicho dentro de la sociedad, un pequeño lugar donde pudiera ser domada y controlada. Pero si en el caso de Odín, él era el dios de la borrachera, eso era porque ésta no necesitaba encontrar su lugar dentro de la sociedad vikinga. El mismo alcohol era la sociedad vikinga, era la autoridad, la familia, la sabiduría, la poesía, el servicio militar, el destino. De hecho, no existen registros de ningún vikingo abstemio, lo cual nos hace dudar si semejante cosa existió alguna vez. Los vikingos consumían 3 tipos de alcohol: el vino, que ya mencionábamos que era terriblemente caro, la hidromiel, que era miel fermentada y dulce, y la cerveza, que era lo que más consumía el pueblo. Veamos primero a la hidromiel. Si bien era casi tan cara como el vino, y casi nadie la bebía, en las sagas vikingas a todo el mundo se le pinta tomándola, porque era más elegante. De la misma manera, si te querías establecer como un gran señor, era necesario que construyeses un salón de la hidromiel, inclusive si todo lo que servías era cerveza. De todas formas lo llamabas el salón de la hidromiel, para guardar las apariencias. Un salón de hidromiel te convertía en un gran señor, porque la primera labor de un señor era darles alcohol a sus guerreros. De esta forma mostrabas tu señoría. Y por el contrario, si ibas al salón de la hidromiel de un señor y tomabas de su hidromiel, quedabas obligado a defenderlo militarmente, por el honor. El alcohol era, pues, el poder. Era como se juraban lealtades. De tal forma que un rey sin salón de la hidromiel era como un banquero sin dinero, o una biblioteca sin libros. En Beowulf, el rey Hrothgar tiene un salón de la hidromiel, Heorot, que es donde sus hombres comen y se emborrachan, justo antes de ser atacados por Grendel. Pero además del rey, la reina también formaba un papel importante dentro del salón de la hidromiel. Las mujeres, o tejedoras de la paz como las llamaban los vikingos, eran quienes vigilaban que se mantuvieran las formas en el salón, pues estaban a cargo de la logística. El primer trago de la tarde era servido por la reina a su marido. Le servía la hidromiel, o la cerveza, de un pequeño tamiz que llevaba alrededor del cuello, colgado de una cadena. Una vez que el rey hubiese bebido, le servía a todos sus guerreros en orden descendente de acuerdo con el rango, y finalmente le servía a los invitados. Los vikingos también llamaban a la mujer servidora de tragos, porque servían los tragos, lo cual no es muy caballeroso que digamos. Pero bueno, estamos hablando de vikingos, no del príncipe encantador. Los vikingos bebían de copas, por extraño que parezca. No de vidrio porque este era muy caro, pero sí de metal. Solamente el rey bebía de una copa de vidrio. Los vikingos también hacían competencias de beber, a ver quién podía acabarse toda la cerveza en menos tragos. Según estos, solo los hombres de verdad podían beberla toda de un trago, lo cual los ponía en vergüenza si necesitaban más para terminársela. Hay una historia por ahí sobre el dios Thor y Loki, donde el segundo desafía al primero a beberse toda la cerveza de un trago. Thor acepta, y Loki le trae un enorme cuerno de cerveza. Thor lo agarra y comienza a beber, y a beber, y a beber, y cuando ya no puede más, el cuerno sigue casi lleno. Decepcionado, Loki le dice a Thor que un muchacho común y corriente podría necesitar de 2 intentos para bebérselo todo. Thor lo intenta una vez más, y de nuevo, su manera divina de beber no surte efecto. Loki entonces murmura que un debilucho podría lograrlo en 3 tragos, y sucedió lo mismo. Esto hizo que Thor se sintiera avergonzado y afeminado, hasta que Loki le revela su engaño, ya que el otro extremo del cuerno estaba conectado al mar. Thor bebió tanto que había bajado el nivel de todos los mares del mundo, y esta, según los vikingos, es la razón de las mareas. Junto con las competencias de beber, los vikingos alardeaban un montón. Esto no era percibido como algo malo. De hecho, se esperaba que un muchacho vikingo alardeara, que hiciera un recuento de sus actos rapaces, para que el otro vikingo lo superara. Así como no existían vikingos abstemios, tampoco existían vikingos humildes. A todos les gustaba presumir las fechorías que cometían. Estas fanfarronadas tampoco eran breves, eran temas largos, que unían poesía y lirismo. Se trataba de un gran evento formal, parecido a un duelo de rap, y tu fanfarronada era tomada muy en serio, por lo que debías de poder respaldarla con alguna prueba. Lo mismo para si hacías una promesa. Si jurabas que harías tal o cual cosa, estabas obligado a cumplirla, sin importar si estabas o no borracho al momento de hacer la promesa. De hecho, había una copa especial llamada Bragarfull, la copa de las promesas. Si jurabas hacer algo y bebías luego del Bragarfull, esa promesa era total y completamente obligatoria. No había escapatoria. La Bragarfull era el destino. Y solo para asegurarse de que jamás te retractaras de cumplir una promesa
hecha con la braga al full, se traía un jabalí sagrado al salón y tenías que apoyar tu mano sobre él mientras que hacías la promesa. El jabalí luego era sacrificado y su espíritu volaba hacia la diosa Freya para contarle tu promesa de borracho. Hay por ahí la historia de un muchacho llamado Hedvin que juró casarse con la mujer de su hermano. Al día siguiente, ya sobrio, se sintió incómodo por la promesa y le contó todo a su hermano. Y la reacción de este fue básicamente, pues bueno, ¿ya qué? Un bragalful es un bragalful. Ni modo, vas a tener que hacerlo. Esto tal vez nos diga algo más sobre el valor de la mujer en la sociedad vikinga. Sin embargo, un par de días más tarde, el hermano muere en un duelo, así que la historia tiene un final feliz. Todo esto debería servir para explicar por qué las mujeres eran llamadas tejedoras de la paz, porque la paz era necesaria. Se trataba de una sociedad despiadadamente violenta, un salón repleto de guerreros obligados a beber rápido, a fanfarronear ceremonialmente y a insultarse. Hombres que, para rematar, llevaban espadas. A lo mejor en este punto te preguntarás, ¿cómo es que sabemos tanto de los vikingos? Bueno, pues por los restos arqueológicos encontrados en el norte de Europa, y por la poesía dejada por estos. Sí, porque con toda la violencia, a los vikingos les gustaba la poesía. De hecho, en el Salón de la Hidromiel había bardos y músicos cantando, porque la poesía era, según los vikingos, resultado directo del alcohol. De acuerdo con la mitología vikinga, hace mucho tiempo, hubo una guerra entre dioses. Cuando hicieron las paces y para sellar la paz, decidieron que todos escupirían en una tetera. De estos escupitajos divinos salió un muchacho llamado Kit-Basir, que era un semidios. Kit-Basir era un alma generosa, que rondaba por la tierra enseñándole a la humanidad todo tipo de sabidurías. Y así fue hasta que un par de gnomos traviesos lo mataron y drenaron toda su sangre en una olla. Luego le añadieron un poco de miel a la sangre, y así nació la hidromiel. Luego apareció un gigante que les robó la hidromiel a los gnomos, y se la llevó para su palacio en las montañas. Odín se enteró, y quiso un poco. Pero desafortunadamente la hidromiel estaba ahora en el castillo del gigante, que era custodiado día y noche por la hija de este. Sin embargo, Odín tenía mucha sed, así que concibió un plan para hacerse con la hidromiel. Para ello, tomó la forma de una serpiente, y se deslizó dentro del castillo. Esto solamente lo llevó a encontrarse con la hija del gigante, a la cual sedujo sin demora. Odín le prometió que se casaría con ella, a cambio de que le dejara tomar un sorbo de la hidromiel. Esta es una referencia a la costumbre ocasional de que, si una muchacha te ofrece un trago, tenías que casarte con ella. Aunque, pues hay que decir que no está claro qué tan generalizada estaba esta costumbre, ya que la mayoría de los casamientos de los cuales tenemos registro eran simplemente arreglados. Pero bueno, pues es otro ejemplo de cómo aceptar un trago podía convertirte en un pariente / esposo. Sin embargo, Odín era un canalla. Se tomó toda la hidromiel de un trago, se transformó en águila y se fue volando con la hidromiel en su estómago. El gigante lo vio y enseguida se convirtió en águila también y comenzó a perseguirlo. Cuando los otros dioses vieron que Odín regresaba a su casa en Asgard, pusieron un barril para que vomitara la hidromiel. El gigante casi lo alcanzó. Sin embargo, Odín consiguió escapar y vomitó poesía pura en el barril. La hidromiel que vomitó en el barril, de acuerdo con este mito, es la responsable de todos los grandes poetas en el mundo vikingo. Pero a pesar de todo lo anterior, la vida vikinga giraba en torno a otra bebida, la cerveza. La gente la ofrecía en sacrificio a Odín, vivían por la cerveza, los poetas se inspiraban con ella, y los guerreros mataban por ella. Al final, después de beber, los vikingos se quedaban dormidos. No obstante, no se iban a sus casas, sino que se quedaban en el salón de la hidromiel, acostándose en un banco, en una mesa o donde pudieran. Este era un momento ligeramente peligroso, ya que todos estaban inconscientes y eran incapaces de defenderse, por lo cual eran un blanco fácil para alguien que quisiera matarlos. En el poema de Beowulf, el monstruo Grendel se arrastra por la noche al salón de la hidromiel de Hrothgar y se come a las personas que dormían en él. Eso hasta que Beowulf tiene la ingeniosa idea de mantenerse más o menos sobrio para poder enfrentarlo. Aunque bueno, el riesgo de ser devorado por un monstruo era estadísticamente remoto, pero sí podías morir de otras maneras, ¿eh? En el siglo VIII, un rey sueco llamado Iflad decidió invitar a todos los reyes vecinos a su coronación en el salón de la hidromiel. Todos bebieron y se emborracharon y finalmente se quedaron dormidos. Inglaf entonces salió, trabó las puertas y le prendió fuego al salón, con todos los reyes dentro. Y este no es un hecho aislado, ya que hay más de un puñado de relatos similares.
Incluso hay uno de una reina haciéndole lo mismo al esposo, lo cual, dado los modos de la sociedad vikinga, parece entendible. ¡Mujeres asesinas! Pero estar muerto no era tan malo para los vikingos, pues la muerte te llevaba hacia el Valhalla, que era una fiesta perpetua donde podías tomar cerveza junto a Odín y a tus amigos fallecidos, por toda la eternidad. Pero bueno, dejemos ya a los vikingos, y vayamos con otro personaje característico del periodo medieval. Robin Hood, quien junto a sus alegres hombres salían del bosque de Sherwood y entraban a la taberna del pueblo para beber cerveza y ser atendido por una... ¡Ay, mamacita! ¡Agradable camarera! Sí, Robin Hood es un icono medieval. Sin embargo, las películas en las cuales lo vemos representado poco o nada tienen que ver con la realidad. Y un ejemplo de esto es la escena anterior. ¿Por qué no son exactas las escenas? Pues porque la gente común y corriente no iba a las tabernas. Ahí solamente asistían los hombres pudientes, que querían gastar su dinero. Esto debido a que ahí se vendía el vino, que, como tenía que ser importado, resultaba ser muy caro. Por eso solamente los ricos tomaban ahí, porque era quienes podían pagar por una bebida. La mayoría de las tabernas además estaban en Londres, no en los pueblos. Y aparte del vino, contaban con otros lujosos pecadillos, como juegos de azar y prostitutas, cosas por las cuales un rico seguramente podía pagar. ¿Y entonces a dónde acudían los pobres para poder beber alcohol? Pues puedo decirte que a los bares, tal y como se hacía en la Inglaterra del siglo XIX, pero no. De hecho, en la Edad Media, estos no existían. ¿Por qué? Pues porque no eran necesarios. A ver, ¿para qué acudes a un bar? Para beber, ¿no? Sin embargo, en el medievo podías beber donde quisieras. Y la gente prácticamente bebía en todos lados. Lo hacían mientras trabajaban, en la casa, en la calle e incluso en la iglesia. Recordemos que a los monjes del periodo medieval se les daba su buena ración de vino mientras estaban en el monasterio. En cuanto al trabajo, la ingesta de alcohol se daba porque el alcohol era parte del sueldo. Sí, escuchaste bien. Cuando un señor contrataba trabajadores para labrar su tierra, tenía que darles alcohol, más algo de comida y desde luego el salario. Así es como funcionaba la vida. No es que la gente se emborrachara nada más porque sí, y lo que más bebían era el alé, que era una bebida hecha a base de cebada y de agua, así como de algunas especias. A esa mezcla se le dejaba fermentar, y entonces surgía el alé, que era bebido por los europeos medievales, en especial por los ingleses, que lo consumían en casa. Pero no solamente lo consumían los hombres, también lo bebían las mujeres y los niños. La preparación del alé era trabajo de las esposas, quienes también cocinaban, limpiaban y cuidaban a los hijos. No obstante, además de servir como un alimento, el alé podía tener otro beneficio para la familia, reportándole un ingreso extra. A veces las mujeres preparaban más alé del que su familia necesitaba, por lo cual tenían un excedente, mismo que podían vender para aprovecharlo, ya que el alé medieval se estropeaba luego de 2 o 3 días. Entonces la esposa ponía una estaca de alé sobre su puerta, para indicar que tenía un excedente. Esta consistía en un palo horizontal con una rama de arbusto atada en la punta. Posteriormente ponía un barril fuera de la casa y le vendía el alé a los pasantes, quienes aparecían con un cántaro y algunas monedas. Cuando vendía todo, la esposa quitaba la estaca y comenzaba a preparar más. Cabe mencionar que la cantidad de gente a la cual normalmente le vendían estas mujeres no era excesiva, porque como ya mencionábamos, la gente bebía en la iglesia y en la calle, mientras que a los trabajadores se les pagaba con alcohol. Lugares para beber, pues había muchos, demasiados como para solamente limitarse a tomar el alé que hacían tus vecinas. No obstante, al cabo de un tiempo, la situación cambió, debido a 2 factores importantes. El primero, que se comenzó a prohibir que la gente tomara en la iglesia. Esto porque los clérigos consideraban que los fieles solamente iban a la iglesia para emborracharse y no para adorar a Dios. Aunado a ello, a los trabajadores se les dejó de pagar con alcohol, o mejor dicho, los patrones dejaron de contratar trabajadores, y en lugar de ello empezaron a apoderarse de las tierras de los campesinos, para que ellos mismos las trabajaran y utilizaran sus utilidades para pagarle una renta a los patrones, lo cual es bastante sinvergüenza, pero pues estamos hablando de la Edad Media, ¿qué se podía esperar? Así que la gente se quedó sin esas 2 opciones para consumir alcohol, por lo cual las mujeres que hacían alé comenzaron a tener más clientela, porque si tu esposa no sabía hacer alé, ahora tenías que pagar para poderlo consumir. Y ante la mayor demanda, también comenzaron a haber cambios en el servicio que daban estas señoras. El más significativo fue que se empezó a dejar que los compradores ingresaran a las cocinas o bien al comedor, porque como ya no había muchos lugares para poder tomar alcohol, pues entonces empezaron a darle ese servicio también a la gente, brindándoles un espacio para poder beber
a cambio de un poco más de dinero, tarifa que desde luego la gente pagaba. Y mis amigos, es el antecedente medieval de los bares europeos de los siglos XIX y XX, especialmente los del Reino Unido. Un lugar cerrado para poder ingerir un producto hecho a base de alcohol por un pequeño pago. Que una cocina no es exactamente parecida a un bar. Sin embargo, estos lugares fueron evolucionando, y con el correr de los años, se transformaron en los establecimientos que todos ubicamos hoy en día. Y del mismo modo, la bebida también cambió, pues de la ley medieval se pasó a la cerveza, la cual, cuando apareció, sustituyó a la ley, debido a que tenía mejor sabor y a que era más fácil de almacenar. El alé, como ya mencionamos, se echa a perder luego de unos cuantos días, en tanto que la cerveza duraba casi un año, motivo por el cual las mujeres que hacían alé pronto empezaron a comprar cerveza al mayoreo para servirla en lugar de la alé, que a la larga no fue un negocio muy rentable, hay que decir, pero bueno, la desaparición de esos lugares fue lo que posibilitó la aparición de los bares modernos.